presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva, es decir, un decreto, que impide el ingreso de ciudadanos de 7 países de Medio Oriente. La mayoría de credo, en los 7 de ellos, el credo mayoritario es el musulmán. Se trata de Siria, Libia, Irán, Irak, Siria, Somalia, Sudán y Yemen. Esto ha generado una ola de críticas en todo el mundo. Muchos gobernadores y jueces en los Estados Unidos han emitido opiniones y actas judiciales para parar esta medida. Hubo actos masivos en 7 aeropuertos en los Estados Unidos. Es muy peligroso este intento de Donald Trump de vincular religión a terrorismo. En Estados Unidos, los ciudadanos de ese país que murieron a causa de terrorismo es el 0,0003% de la población. En general, los mayores asesinatos lo cometieron dentro del país propios ciudadanos estadounidenses, a excepción del atentado de las Torres Gemelas en septiembre de 2001, pero casualmente de los 21 terroristas que participaron en ese atentado, 19 son de Arabia Saudí, un egipcio y otro del Líbano. Esos países no entraron en el decreto ejecutivo de Donald Trump. Estamos entrando en una etapa oscura de la humanidad y donde el racismo, la xenofobia y la intolerancia y la islamofobia se están convirtiendo en moneda corriente. Gravísimas situaciones han vivido muchísimos ciudadanos que intentaron ingresar en estos días luego del decreto a los Estados Unidos, fueron interrogados de manera violenta o deportados. Así arrancamos la semana en Ojo con los Medios. Me gusta saludarte, mi nombre es Mariano Vázquez. Lord Anthony, bienvenido. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches, un gusto nuevamente compartir pantallas y este espacio en la Vía Yala. Y como usted bien lo decía, esta orden ejecutiva emitida por Donald Trump y toda su gestión de gobierno ha planteado también esa polémica, no solamente al interior de Estados Unidos. Varios estados han estado haciendo marchas y reclamando precisamente esta situación. Alemania, entre los países de Europa, está también planteando precisamente Bélgica como parte de su discurso anti-Trump, por decirlo así, dado estas medidas que se ha planteado de esta limitación por 30 días, Irán también dijo que de igual manera va a tratar a los estadounidenses que vayan a visitar este territorio. Una situación que se pone difícil y que lamentablemente de alguna manera también lo vamos a tratar más adelante, tiene su reflejo, su colita por ahí también aquí en el sur, reflejando un poco lo que pasa en el norte y sobre todo de esos gobiernos que miran hacia el norte y que también van a copiar de alguna manera este tipo de cosas, generando precisamente estas olas de xenofobia, este tipo de querer enmascarar o querer encasillar a las personas o a los grupos étnicos con ciertos tintes delincuenciales. Así empezamos, así estamos esta semana y quiero darle también la bienvenida ya nomás a nuestro comandante Andrés Salari, que se encuentra en Buenos Aires. Andrés, buenas noches. ¿Cómo están, compañeros? Lord, Mariano. Bueno, acá la ministra de Seguridad de Macri tuvo que salir a desmentir la posibilidad de construir un muro entre Argentina y Bolivia. Así que en esas estamos en todos lados. Pero vamos a empezar de una vez a repasar la información, si les parece. Lo primero es una nota de la televisión española, justamente que refiere a todo este tema. Vamos a ver material y después seguimos comentando. Ha ocurrido hace muy pocos minutos. Un portavoz del expresidente dice que Barack Obama se posiciona del lado de aquellos que se han manifestado en los últimos días contra ese decreto del presidente Donald Trump. Ejercer ese derecho constitucional, dice el comunicado, es lo que debe esperarse cuando los valores estadounidenses están en juego. Dice también el comunicado que el expresidente Barack Obama siempre va a estar en contra de cualquier discriminación por razón de fe o de religión. Hay que recordar que hace pocos días, antes de abandonar la Casa Blanca, el entonces presidente Obama dijo que solo se pronunciaría públicamente
públicamente si veía que los valores de los Estados Unidos estaban siendo amenazados. El decreto presidencial de Donald Trump, que impide temporalmente la entrada de refugiados y de personas procedentes de 7 países de mayoría musulmana, ha generado un gran rechazo en el ámbito político, no solo en el Partido Demócrata, también en algunos sectores del Partido Republicano e incluso en el mundo empresarial. Grandes multinacionales como Ford, como Google, Facebook, incluso algún alto responsable de Goldman Sachs han dicho que no apoyan esa medida. El presidente de los Estados Unidos defiende ese decreto presidencial, dice que no es una medida, no es un veto contra los musulmanes, solo contra algunos países, mientras se toman nuevas medidas y se actualiza el proceso para admitir a personas que proceden de esas zonas del mundo. 3 días después de su aprobación, el decreto del presidente se enfrenta a ataques en el Congreso y en los juzgados. Ya hay varias demandas anunciadas, una de las últimas la del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses. Varias multinacionales se han pronunciado en contra de la medida y decenas de miles de personas se han movilizado durante el fin de semana en aeropuertos y en las calles de las principales ciudades. No solo se oponen los demócratas y grupos de activistas, también destacados republicanos como John McCain y Lindsey Graham, que creen que puede servir para reclutar a más terroristas y lamentan que el presidente no haya consultado a los departamentos del gobierno. Se han tomado decisiones demasiado rápido. Necesitamos reducir la velocidad, decía la congresista republicana Iliana Ros-Lehtinen. Sin embargo, muchos de los votantes de Trump aplauden la medida. Es razonable y lógico, haría dejación de funciones si no tomara medidas para protegernos del terrorismo, cree esta mujer. En el Senado los demócratas promoverán una votación para intentar tumbar el decreto, anunciaba el senador Chuck Schumer entre lágrimas, y hoy el presidente Trump le contestaba. Vi a Schumer con lágrimas falsas. Le preguntaré quién le ha enseñado a actuar, dijo Trump ante la prensa. El presidente defiende su medida, dice que no es un veto a los musulmanes y que se tomó de manera inmediata para impedir la entrada de tipos malos, ha escrito en su cuenta de Twitter. Bueno, aquí el decreto por 90 días para recibir a cualquier tipo de refugiados. La medida ha hecho una cohesión entre sectores muy diversos contra estas políticas de Donald Trump. Así es, así es. Y es un dato también político, me parece que no se amilanó, no se aquietó Donald Trump con la llegada a la presidencia, era parte de las incertidumbres que teníamos y evidentemente que está sosteniendo esa agenda ultraconservadora que fue la que lo llevó de alguna manera a la presidencia. Vamos a ver una nota más, a ver si este decreto de Trump es legal o no, según la visión de CNN. Irán, Irak, Siria, Sudán, Libia, Yemen y Somalia. Los viajeros que vengan de esos 7 países de mayoría musulmana no podrán entrar en Estados Unidos durante 90 días. Así lo establece el decreto firmado el viernes por el presidente Donald Trump. Tampoco se garantiza que los nacidos en esos países que dispongan de permisos de residencia permanente en Estados Unidos, conocidos como la Green Card, puedan volver. Su caso se estudiará de una manera individual por el Departamento de Seguridad Nacional. También están afectados los ciudadanos con doble nacionalidad, si una de ellas está incluida en la lista de los 7 países. Esto afecta a millones de personas en todo el mundo y varios gobiernos, incluso aliados de Estados Unidos, han prometido defender a sus ciudadanos que comparten esa característica. Se eligieron esos países, según Trump, porque Barack Obama ya los había considerado de interés por terrorismo y había restringido la llegada de algunos de sus ciudadanos. Trump también dijo que no es una prohibición contra los musulmanes. No es una prohibición contra los musulmanes y estamos totalmente preparados y está funcionando muy bien. El presidente asegura que se trata de una medida para evitar ataques similares a los del 11 de septiembre de 2001. Pero la mayoría de los terroristas del 11S procedían de Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y el Líbano. Y ninguno de estos países está en la lista. La legalidad de la medida ha sido puesta en tela de juicio por juristas, diplomáticos, líderes republicanos y demócratas, asociaciones de defensa de los derechos civiles y otras musulmanas, entre otros. Y de hecho algunos jueces han impedido que se aplique parte del decreto. Mi mensaje es que necesitamos eliminar y rechazar este decreto y tener una conversación. El hecho es que creo firmemente que el decreto del presidente Trump es ilegal e inapropiado. El decreto de Trump también suspende la admisión de refugiados de todo el mundo durante 120 días. Y advierte que limitará el número de los que piensa aceptar este año, reduciéndolos a 50.000 de los 110.000 que era el nivel actual.
Normalmente la selección de refugiados recomendados por Naciones Unidas lleva de 18 a 24 meses y participan agencias como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. En el año fiscal 2016, Estados Unidos acogió casi 39.000 refugiados musulmanes. Aún así, según análisis del Instituto Cato, no hay ni un solo caso de un refugiado sirio o de otra nacionalidad que haya cometido un ataque terrorista mortal en Estados Unidos desde el año 1980, cuando entonces se aprobó la Ley del Refugiado. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Bueno, es una situación que se va complicando de a poco y obviamente, como decía la nota, hay gente a favor y gente en contra. Hace poco también hay una información de Starbucks, esta tienda internacional, que se puso en contra de Donald Trump y dijo que va a contratar alrededor de 10.000 refugiados a lo largo de estos 5 años que se vienen, un poco para hacer mella a esta orden ejecutiva de Donald Trump. Pero veamos dos casos muy particulares de cómo estas personas son detenidas en los aeropuertos a raíz de esta orden de Donald Trump. Una madre espera a su hijo de 5 años proveniente de Irán. El niño fue retenido aparentemente por una situación relacionada con este decreto. Y ahí está el encuentro emotivo en el aeropuerto de Dallas, en Washington. Otra escena conmovedora, los miembros de una familia siria, luego de horas de interrogatorio en el aeropuerto internacional de Chicago, que logran reunirse, dice que vivieron momentos aterradores. En los aeropuertos, miles de personas con carteles en la mano expresaron su rechazo a las decisiones inmigratorias del presidente Donald Trump. Las críticas llegan también de los organismos internacionales. La Organización de Naciones Unidas califica esta medida de Trump como ilegal y mezquina. Es la primera vez que la ONU emite una declaración sobre el presidente Trump. Y esta retórica antirreligiosa que hace una simbiosis entre religión y terrorismo, tuvo su eco en Canadá, donde hubo un atentado en una mezquita. La policía canadiense sigue intentando averiguar los motivos del ataque armado a una mezquita de Quebec, que ha dejado 6 muertos y 8 heridos, 5 de ellos en estado crítico. Las autoridades ya han confirmado que los 2 presuntos autores del atentado han sido detenidos por las fuerzas del orden. Los 2 jóvenes de entre 20 y 30 años y de nacionalidad canadiense. Tanto el primer ministro de Canadá como su homólogo de Quebec han calificado el ataque de acto terrorista contra la comunidad musulmana local. Los policías llegaron rápidamente al lugar de los hechos y arrestaron a un sospechoso. Hacia las 8:10 de la tarde, el segundo sospechoso se pone en contacto con la centralita de la policía y nos dice lo que ha hecho, que está armado y que parece querer colaborar. En el momento del ataque había 39 personas en la mezquita. Según la prensa local, los 2 detenidos tendrían algún tipo de relación con la Universidad de Laval y uno de ellos estaría estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas. Este es el primer ataque a una mezquita en el país norteamericano. El primer ministro de Canadá viene teniendo unas reacciones muy diferentes. Está promoviendo un discurso muy diferente al de Donald Trump. Vamos a ver un material de archivo, pero es muy similar a lo que ha comentado ante este nuevo atentado. Luego de que Donald Trump firmara el decreto para que los ciudadanos de 7 países musulmanes no puedan entrar a suelo estadounidense durante los próximos 90 días, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, declaró por Twitter: a los que estén huyendo de la persecución, el terrorismo y la guerra, los canadienses le darán la bienvenida sin importar cuál sea su religión. La diversidad es nuestra fuerza. Bienvenidos a Canadá. Después publicó una foto con una niña siria que llegó a finales del 2015. Para esta mexicana, quien vive con su pareja, quien es del Medio Oriente, este gesto es muestra de esperanza y apertura. Sí, es una esperanza porque este es un país en donde la gente inmigrante es bien recibida. Sí tenemos dificultades, obviamente, y se comprenden. Pero Claudia Molina, experta en inmigración, advierte que esta declaración es muy delicada, ya que las leyes no han cambiado en Canadá. Hay que tener mucho cuidado, las leyes son las mismas, no hay que presentarse a una frontera sin haber consultado a un abogado para asegurarse que uno es admisible en conformidad al acuerdo del tercer país seguro, the Safe Third Country Agreement, que se sigue aplicando como antes. La experta asegura que los que lleguen de Estados Unidos, el cual es un país considerado seguro, no pueden pedir refugio a menos que entren en las excepciones.
si es un menor de edad que está no acompañado por padre, madre, si es una persona que es apátrida, que no tiene patria, si es una persona que tiene una visa para estar en Canadá, un permiso de estadía, si es una persona que viene a pedir asilo y tiene miembros familiares aquí dentro de Canadá. El gobierno de Canadá le ha confirmado a Univisión que la cifra de refugiados no ha aumentado y que solo admitirán a 50,000 personas para el 2017. En Montreal, Canadá, Jorge Contreras. El gobierno de Justin Trudeau es gobierno liberal, es hijo de un presidente histórico en ese país que gobernó en los 70 y los 80, digamos, el presidente más popular de la historia de Canadá. Trudeau tiene un gabinete equilibrado de hombres y mujeres, hay un refugiado dentro de los ministros, hay un representante de los trabajadores, de los grupos indígenas, y 1 de cada 5 canadienses son inmigrantes, son extranjeros, de una población de 35 millones, lo que habla de un país que tiene una vocación de acogida de inmigrantes. Vamos a escuchar ahora una voz de archivo, en este caso el rey de Noruega. Esto fue hace 4 meses, pero es muy pertinente para la actualidad. Nordmenn også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det ikke alltid så lett å si hvor vi fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem der hjertet vårt og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn jenter som glad i jenter, gutter som glad i gutter, og jenter og gutter som glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Med andre ord, Norge dere. Norge oss. At vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, ett folk. At Norge ett. Bueno, interesante declaración del rey de Noruega, diciendo de qué está compuesto ese país, hablando de tolerancia, de que él mismo fue un hijo de inmigrantes. Bueno, el propio Trump también lo es, claro, para que no se olvide. Su madre fue migrante. El único que de alguna manera apoyó a través de las redes sociales fue Benjamín Netanyahu, que dijo que estaba muy de acuerdo y les deseaba todo éxito para la construcción del muro, por ejemplo, entre Estados Unidos e Israel, que son aliados también de alguna manera y que han demostrado en el caso con Palestina e Israel lo salvajes que pueden ser al tratar de mantener a un país acordonado sin poder tener posibilidades de crecimiento, y es una de esas cosas que están pasando y suceden precisamente en estos instantes y que, como decíamos, es un punto negro en toda esta historia de la humanidad. Bueno, pero no cerremos la puerta todavía. Ahí vemos que en el mismo bloque que acabamos de poner en escena, que hay mucha gente que se opone. El mismo gobernador de California en Estados Unidos adoptó una postura súper contraria a la de Trump, y hay muchas cartas todavía por jugar en este proceso tan ultraconservador que está impulsando el presidente de Estados Unidos. Así que no decaiga el ánimo, compañeros. ¿Hacemos una pausa? Vamos, primera pausa aquí en Ojo con los Medios, volvemos y te contamos sobre el endurecimiento de las leyes migratorias en la Argentina de Mauricio Macri a la vuelta del corte. Segundo bloque de Ojo con los Medios, y antes de meternos de lleno en el endurecimiento de la ley migratoria en Argentina mediante un decreto, lo hizo el presidente Mauricio Macri, ¿nos trajo algo, Lor, para su sección habitual? Sí, no, y de hecho es una notita bastante esperanzadora, como decía el comandante. Llama la atención precisamente este documental, estas imágenes que les llaman las patronas. Veamos esto y lo explicamos después. Estamos en espera del tren
Ya nos avisaron que sí iba a pasar, pero más tarde, por lo que me tocó hacer unos 10 kilos de soya. Este es el pan con lo que nosotros le hemos estado apoyando y es lo que nosotros compartimos de lo que Dios nos da. A veces siento una impotencia, sufren atropellos. Fue un día domingo cerca de las 6 de la tarde. Él seguía dando a sus compañeros el lunch. Quiso arañarse del tren. Él ya no se levantó. Y que me dice, madre, madre, no me deje el sola, me voy a morir. Y que lo abrazo. Y que le digo, no, mijo, no te vas a morir, ahorita te vamos a ayudar. Luego uno con problemitas así chiquitos, luego ya siente uno que ya la vida se me acaba, ¿no? Si ese chavo no se rinde, yo nunca me voy a rendir. Nunca me he dado por vencida y siempre mis metas las veo tan altas, pero pues pienso yo que estoy logrando alcanzar. Y empezamos a hacer el trabajo en las vías con los muchachos, no en la iglesia, sino en las vías. Son mujeres voluntarias a las cuales las han denominado patronas porque lo poco que tienen lo comparten y dan ese hálito de esperanza. Y un poco en contraposición a lo que vamos a analizar y estamos viendo estos días en este inicio de semana. Sí, así es. Bueno, Andrés, que está en Buenos Aires y nos puede contar con mucho más detalle el decreto del presidente Mauricio Macri que endurece la política migratoria en la Argentina. Sí, Mariano, yo quería comentarles algo, porque hace un año que estamos con este tema de la restauración conservadora, ¿no? Hace poco más de un añito que asumió Mauricio Macri. Y estando acá en Buenos Aires, ves la cantidad de errores. Ahora vamos a ver algunos de ellos que comete Macri en la gestión y la impronta que tiene de, evidentemente, restaurar una visión conservadora, política, cultural, económica, es muy fuerte. Ahora, no sé, es difícil percibir la realidad, ¿no? Porque hay muchas realidades. Pero yo siento que no le va bien a Mauricio Macri, que la gente no tiene una buena percepción de él. Hay elecciones este año y vamos a ver, se van a renovar las cámaras legislativas, la mitad de las cámaras legislativas, vamos a ver cómo le va. Si bien el presidente mantiene una alta aprobación, también hay muchísimos cuestionamientos a sus políticas. Vamos a ver ahora cómo tuvo que dar marcha atrás en determinadas medidas. Entonces, me gustaría ya, pasado un año de esta restauración conservadora, que incluye a Argentina, a Brasil, que incluye el empoderamiento de la derecha en Venezuela, que incluye evidentemente la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, me parece que ya tenemos que empezar a pensar en la post-restauración conservadora, que no sé si no es una re-restauración progresista, porque los conservadores cuando llegan al poder están implementando medidas que perjudican a las mayorías sociales. A ver hasta cuánto les aguanta, por ejemplo aquí en el caso de Argentina, echarle la culpa al gobierno de Cristina, a la pesada herencia que se le dice acá, y cosas por el estilo. Pero no veo que en esta restauración conservadora quienes impulsan esta ideología y estas políticas la tengan tan fácil. Así que vamos a estar siguiendo evidentemente todo el año lo que sucede en Argentina, en Estados Unidos, en Brasil, en Venezuela, pero yo siento que todavía tenemos muchas cartas para jugar quienes nos identificamos con principios progresistas en torno a cómo entendemos el mundo. Pero bueno, vamos a empezar a repasar el tema de la política migratoria en un informe de Russia Today y después seguimos comentando. Es una ley de migraciones que sufre una primera modificación en este año 2017 a través del decreto 70, publicado hoy en el Boletín Oficial. Como ustedes establecieron, se dice que esta modificación a la ley de migraciones se busca como una respuesta a la globalización, a la internalización del turismo y también al crecimiento del crimen organizado, según establecen los principales argumentos de este decreto presidencial. Hemos resumido en algunas placas los puntos más importantes de lo que ha planteado
el presidente Mauricio Macri. Se impide el ingreso de narcotraficantes a partir del día de hoy, se establece una división de categorías de los delitos, se permite una expulsión rápida de los criminales y se agiliza el rastreo de traficantes de personas. Una vez que se establecen estos puntos, la nueva ley establece una prohibición de reingreso de personas de 5 a 8 años, se aumenta el plazo en este caso, se permite rechazar las residencias por información falsa, se cancela la residencia en Argentina a quien se ausente del país durante más de 2 años. Aquí hay una polémica muy importante planteada por quienes realizan tareas científicas en el exterior y que son residentes argentinos, y lo que habilita también es a una representación legal gratuita para quien en su momento se establezca en el lugar. Claro, ha traído muchísimas polémicas este punto porque el gobierno plantea que el 21% de los encarcelados en el Servicio Penitenciario Federal son extranjeros y que dentro de los delitos vinculados al narcotráfico el 33% están directamente vinculados a ciudadanos de otros países. Pero también hubieron repercusiones de algunas organizaciones no gubernamentales como la Comisión Argentina de Refugiados y Migrantes, que dijo que en este caso se está invirtiendo la carga de la prueba, ya que es el migrante el que tendrá que a partir del día de hoy demostrar que es inocente en la frontera argentina, y esto puede llegar a mermar la cantidad de personas que lleguen a nuestro país. Por otro lado, el Centro de Estudios Legales y Sociales ha dicho que desde este punto Argentina deja de permanecer en el grupo de países con puertas abiertas y que la cantidad de inmigrantes que pudieran llegar a la Argentina se reducirá cuantiosamente. Hay que decir que ya se están estableciendo estos controles y esta nueva ley de migraciones en los puntos fronterizos de la República Argentina, ya sea terminales de autobuses o las terminales aeroportuarias, y que al mismo tiempo se puede llegar a pensar en nuevas medidas, ya que el gobierno ha dicho que esto lo realiza para poder evitar que el crimen organizado llegue a la República Argentina. Bueno, hay dos aclaraciones porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, infló las cifras para generar un clima social que dé a entender que los extranjeros en la Argentina cometen delitos graves o muchísimos delitos. La población carcelaria extranjera no es del 21%, sino que es del 5,7%, y los delitos de narcotráfico no es del 33%, sino del 18%, teniendo en cuenta además que el delito de narcotráfico es un delito de orden transnacional, y en general a quienes toman presos no es a grandes narcotraficantes, sino a lo que se conoce como mulas. Cualquier extranjero encarcelado en cualquier cárcel del mundo va a ver que hay un porcentaje que es muy alto vinculado al narcotráfico, justamente porque es un delito de orden transnacional. Bueno, sigamos adelante con la información a propósito de lo que les comentaba antes, que Patricia Bullrich tuvo que desmentir la construcción de un muro entre Argentina y Bolivia, nada más y nada menos. También hay que destacar que en ese nivel de debate estamos sobre estas temáticas, que no se había visto nunca. ¿Cuándo se habló de construir un muro entre Argentina y Bolivia o entre cualquier país latinoamericano? Bueno, en esas estamos y esto también es significativo. Así es, y por eso la nota que viene es el diputado Alfredo Olmedo, de Salta, diputado nacional, diputado conservador con, digamos, pensamientos decimonónicos, podríamos decir. Mire lo que dijo aquí en C5N, justamente respecto al tema. Mire, yo conozco la frontera y muy bien. Hay que hacer un muro, pero le voy a explicar cómo. No, es que yo le voy a decir muy claro. Pero, Olmedo, ¿qué me está diciendo? No, usted no le tenga miedo. Usted va a Ezeiza. Me está asustando, Olmedo. No, es como el tramo argentino. No tenga duda. Estoy de acuerdo 100% con Es como el Ricardo Montalbán con el saco blanco. Es el tramo argentino. Mire, yo conozco la frontera y muy bien. Hay que hacer un muro, pero le voy a explicar cómo. Bueno, hay gente que realmente lo piensa, Lord. Sí, no, definitivamente, y lo decíamos, 100% de acuerdo con Trump, y lo decíamos y lo sacábamos la anterior semana también, es como que estuvieran siguiendo un guioncito que les han pasado por ahí cuando se instalan precisamente las alas conservadoras y de derecha, que en vez de mirar hacia el sur, miran hacia el norte, y ese es el problema, que lamentablemente se da con aspectos... no sé si para conseguir mayor popularidad o estar dentro del ámbito político como que en la onda, estás in, estás up, más o menos vendría a ser la situación. Bueno, y hay otro tema muy significativo, porque en esto que hablamos
de la restauración conservadora en un nivel cultural, evidentemente que hay una política sistemática del gobierno de Macri por minimizar los crímenes de la dictadura, por borrar de un plumazo toda la política de derechos humanos que impulsó el kirchnerismo. Y en este marco, una fecha muy significativa en Argentina es el 24 de marzo, que es el aniversario del golpe de Estado. Esto es un día feriado, es inamovible, pero sin embargo Macri emitió un decreto para que se pueda alterar la fecha del 24 de marzo, y esto generó la reacción, y ahí está creo la parte positiva, ¿no? La reacción de gran parte de la ciudadanía, no solo de los movimientos de derechos humanos, y tuvo que echarse para atrás. Entonces podemos ver la intención de esta restauración conservadora en un ámbito político y cultural, pero también la resistencia de grandes sectores sociales a que esto pueda llevarse adelante, lo que hace retroceder al gobierno. Vamos a ver una nota de página 12 sobre este tema. El gobierno nacional ha cambiado los feriados. La medida fue tomada por decreto. Macri no tiene mucho aprecio, está muy claro, por lo que es el Congreso. Ese día es intocable, no hay justificativo para hacer esta apreciación. Igual nosotros la marcha la vamos a hacer porque esta fecha es sagrada. Hay feriados en el país que tienen que ser inamovibles, aquellos que son fundacionales para la Argentina. Y también el 24 de marzo debe ser inamovible. Lo que hemos decidido fue en San Martín yo declarar este feriado y asueto municipal. Nos parece que nosotros tenemos que defender, tenemos que poner sobre valor en la memoria a las abuelas con Estela, a las madres. Nosotros el año pasado fuimos aseguradas de parte del Estado de que esta fecha no iba a ser movible. Pero parece que el presidente insolapadamente mandó este decreto de necesidad y urgencia, sin ninguna necesidad y sin ninguna urgencia, por supuesto. Y luego de que Macri tuviera que retroceder ante esta decisión de mover un feriado muy caro a los sentimientos argentinos, un funcionario de su gobierno, Juan José Gómez Centurión, que es responsable y titular de la aduana argentina, pero que a su vez fue un carapintada, un golpista que se levantó contra el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín en los 80, es un negacionista de la dictadura y dijo esto. Sí, militante o está diciendo fue un plan genocida. Yo no comparto esa visión de la historia. Pero Juan, lo dijo la justicia. O sea, no es una opinión de Mangel, no, una opinión de nuestra. La justicia Yo lo que creo que fue una reacción absolutamente desmedida sobre combatiendo un plan de toma del poder concretamente. Digamos, si no salimos del relato y no caemos en un modelo de verdad bastante más, es muy difícil entender qué nos pasó. Nosotros le estamos transmitiendo a toda una generación, le estamos enseñando por consignas. Lo que digo es, si acá yo les pregunto a cualquiera de ustedes, ¿quién fue el que ordenó? ¿Cuál fue el gobierno patrio que ordenó la segunda campaña del Alto Perú? No se van a acordar. El rol de Galtieri en la historia va a desaparecer en la causa Malvinas. Malvinas tiene Yo discrepo en eso, yo creo que no va a desaparecer. Son opiniones. Malvinas tiene que ver con lo que pasó en 1833 y no por la decisión de Galtieri. ¿No con la dictadura? Iba a ser, iba a ser Galtieri o iba a ser el Pato Donald. Pero en algún momento alguien iba a tomar conciencia del despojo que debe sufrir Argentina. Con el paso del tiempo, ¿no siente por Galtieri? Odio, no. ¿Vergüenza? Sí, siento que fue un personaje de la historia que nadie lo va a recordar. ¿Pero crees que fue parte de un plan genocida? No, yo no lo creo. No cree que Galtieri fue parte de la dictadura que ideó un plan genocida. El gobierno de facto decía un plan un plan sistemático. No cree eso. No lo creo. Ah, bueno. ¿No cree que hubo un plan sistemático de desaparición de niños? Yo no creo que haya sido un plan para hacer desaparecer a la persona. Fue un torpísimo golpe de Estado tomando el poder y lidiando contra un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que habían arrancado en el 75 con una orden constitucional de aniquilamiento. Pero digo, la desaparición... Evitemos el número para no entrar en una polémica que a mí me parece pornográfica. Usar el número como... Digo, la desaparición de no es pornográfica. Pero la desaparición de miles de personas. Es terrible. ¿Y no es un plan sistemático?
Digamos, que en cambio de someter a juicio... No, es un análisis de causa-consecuencia. Y el número no es pornográfico. El número es pornográfico en la medida en cómo lo desarrollemos. Porque 8.000 personas muertas, desde el punto de vista social, es espantoso. Ahora, desde el punto de vista histórico, no es lo mismo 8.000 verdades que 22.000 mentiras. La justicia argentina determinó que hubo un plan sistemático de desaparición, tortura y aniquilamiento de opositores políticos en la Argentina. Son 30.000 los detenidos desaparecidos, más los exiliados, más de 600 centros clandestinos de detención, la utilización, por ejemplo, de aviones para arrojar detenidos desaparecidos al mar y hacerlos desaparecer de la manera, y un plan sistemático de apropiación de bebés. Son más de 500, ya han recuperado abuelas de Plaza de Mayo más de 120 niños y niñas. Y este funcionario hoy pidió disculpas, pero no se retractó, y el gobierno de Macri no lo echó. Y además recuerde que dentro de esta línea de la dictadura en América Latina tenía una línea, y se llamaba también el Plan Cóndor, que prácticamente llevaba a cabo paso a paso lo que tenían que hacer como un manual dentro de los países donde se había dictadura, y era para fortalecer precisamente en ese momento en América Latina todas estas dictaduras. Y eso no hay que olvidarlo, y hay que tenerlo siempre presente, y lo hemos dicho desde estas pantallas, porque precisamente pasa así, y la gente, como este funcionario, como que apaña esas cosas terribles que nuestra América ha vivido, Argentina, Bolivia, Perú, y toda esta Uruguay, Brasil, Chile. También. Entonces, es una situación que no hay que olvidar, y que es un plan sistemático, como usted lo decía, que tiene un nombre, Plan Cóndor. Bueno, y esta es parte de esa batalla cultural de la que hablábamos, ¿no? Un debate que ya se suponía saldado, y aparecen estos personajes y vuelven a, directa o indirectamente, hacer una apología de una etapa muy nefasta para todos nuestros países. Y sobre esto se pronunció la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, creo que muy atinadamente, para decir que el problema no es este funcionario, sino que esta es la visión que tiene, evidentemente, el presidente Mauricio Macri. Cosa que, más allá de que este funcionario haya dicho que sus comentarios representan una opinión absolutamente personal, es evidente, y lo decíamos hace un rato, que hay una política sistemática por parte del Ejecutivo de Mauricio Macri de lavarle la cara a esta etapa tan oscura de la historia argentina y regional, y borrar la política de derechos humanos que traía el gobierno progresista del kirchnerismo. Este es el dato, y evidentemente que la batalla continuará. No estoy tan seguro. Hace pocos minutos la vicepresidenta argentina dijo que no creía que Mauricio Macri le pida la renuncia al funcionario, pero no me atrevería a afirmar que dentro de algunos días pueda producirse la renuncia de este personaje. Bien, vamos a ver la respuesta de Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Me entero de la opinión de este señor, que creo que es de una brutalidad extrema. Lo que dice es algo aberrante. Aparte lo mandaría a la escuela, yo soy maestra, yo lo mandaría a primer grado primero, para que aprenda a pensar, y después, cuando pueda leer bien y entender, que sepa que pasaron 40 años desde esos acontecimientos, donde está todo dicho, escrito y probado, desde la justicia, desde la historia de los historiadores, de nosotros, de nuestra actividad, de los nietos que hemos encontrado, y los planes sistemáticos existieron las cárceles clandestinas, centenares de cárceles en todo el país, y además el propio genocida Videla lo confiesa, lo dice el presidente de la Nación ante este agravio, que también le tiene que concernir a él porque está representando a quienes lo votaron, lo
lo reconvenga, le diga algo, ¿no? Yo creo que también estar un funcionario público no puede decir lo que dijo, más siendo funcionario público, más allá de la ignorancia de este hombre, porque es un funcionario público, tiene que ser rápidamente removido de su cargo, es una vergüenza. Exactamente, bueno, pero tienen esa impunidad de poder decir, lo han dicho, nosotros salimos, vamos a ver ahora qué pasa con nuestros compañeros de los derechos humanos, porque cuando lo pérfido dijo, los disparates que dijo, hubo una reacción muy tremenda de parte nuestra, desde la reacción de hablar con entonces jefe de gobierno de la ciudad, bueno, el actual también, para decirle que esa persona no podía estar en un lugar del Estado. Bueno, lo cambiaron. En este caso yo creo que hay que, sí, no solamente sacarlo de la gestión, sino también que analice la justicia si esto no es una apología del delito, si esto no es desde el espacio público de información desinformar. Que además está probado, en algunas arengas de los propios genocidas sale la cifra de 45.000 entre desaparecidos y muertos. Aparte hay estudios de Emilio Vignone, del CELS, que es un organismo abocado a este tipo de situaciones. Nosotros somos buscadoras de niños, buscadoras de los nietos, somos abuelas, somos ignorantes en muchos temas jurídicos o históricos, porque nuestra vida está abocada a algo tremendamente grave, que es recuperar ese ser querido y saber dónde están sus padres también en algunos casos. Bueno, esto ya está dicho y está probado, que si bien los nombres no aparecen, las cifras sí coinciden en la de los propios asesinos, que lo han dicho públicamente, ¿no? Hay estudios al respecto. O sea que este hombre ahora lleva esa comparación malintencionada totalmente, ¿no? Yo creo que sí que hay que tomar medidas, esperemos que el presidente lo haga, la sociedad lo va a repudiar, por supuesto. Bueno, ahí el testimonio de una de las referentes de los derechos humanos en la Argentina. Y se comentaba hoy aquí en la prensa, compañeros, que hacían la comparación con el caso de Alemania, ¿no? Que si alguien trataba de disminuir los crímenes del nazismo en Alemania, esto era punible con cárcel. Entonces estaba planteando en esos términos el análisis de los dichos de este funcionario. Así que vamos a ver cómo evoluciona este tema. Sí me parece fuerte e impactante esta cuestión de la restauración conservadora en un nivel político y cultural, que evidencia todas las políticas que viene impulsando Mauricio Macri, sumado a la preocupación de lo que vimos en el primer bloque, las medidas de Donald Trump, que lejos de quedarse quieto al momento de asumir la presidencia, está impulsando una agenda muy fuertemente conservadora. Y el dato positivo, lo resaltamos, es la resistencia que genera entre distintos sectores las políticas de Trump. Dentro de Estados Unidos, la postura del primer ministro de Canadá, como la mencionábamos, el discurso que nos llegaba del rey de Noruega. Entonces, todavía hay que seguir batallando en todas estas cuestiones. Yo me despido de ustedes aquí, les mando un abrazo grande desde Buenos Aires y nos vemos mañana. Abrazos. Hasta mañana. Que le vaya bonito. Es una situación bastante complicada, ¿no? Pero bueno, está así y yo sostengo, y para la reflexión, lo que pasa en el norte se está copiando ahí cerquita con nuestro hermano país de Argentina. Sí, así es. Bueno, y hay un auge también muy fuerte de la centro derecha, ya hay una derecha abiertamente fascista en Europa, con representación parlamentaria en Grecia, tercera fuerza en Alemania, llegando a una segunda vuelta en Austria, también el Frente Nacional en Francia, que es el partido más antiguo de corte fascista.